Cuando se quieren obtener objetivos, hay que conseguir que equipos de personas se interesen, que haya un liderazgo y que se incorporen a hacer lo que hay que hacer como una responsabilidad. Médico, nutricionista, candidato a presidente, cercano de Allende y Pinochet, disléxico y genio. Una mente que descubrió un problema y lo intentó resolver. Una mente que acabó con la desnutrición infantil sin tener un compromiso social demasiado fuerte. Una mente políticamente correcta, que aprendió desde temprana edad que la mentira era una herramienta útil para salir adelante. Fernando Monkeberg, 84 años. Una mente brillante. Las marionetas son en mi familia un elemento transversal. Las marionetas que manejamos nosotros ahora fueron las que manejó mi padre, fueron las mismas que manejó mi abuelo y tal vez mi bisabuelo. Las marionetas tienen una ventaja, que no mienten. Si ellas hablaran podrían contar tantísimo, porque han sido testigos de tantos años. Pero los que hablan no son las marionetas, sino los que las mueven. Es una oportunidad para el que maneja las marionetas decir lo que pareciera que fuera la realidad para él. Aprendí cómo manejar otras personas, cómo inducir que otros tomaran determinada posición o determinada decisión sin decírselo. El papá puede haber pasado muchos problemas, pero nunca se quejó. Yo sé que con dolor sacrificó un tiempo grande de la familia por su tarea, por su trabajo. Muy metódico, muy obstinado con sus cosas, seguidor de objetivos, luchador. Yo creo que fundamentalmente es un científico, un estudioso
inagotable. Y ha sido muy emblemático como líder. Creo que aglutinó un grupo de trabajo en torno a una temática. Monkeberg es una persona que sintetiza todas las virtudes que debe tener un científico que investiga al servicio de los objetivos sociales trascendentes de una comunidad. Hace 40 años, más del 60% de los niños eran víctimas de la desnutrición. Hoy el porcentaje no alcanza a llegar al 1%. El doctor Fernando Monkeberg es el responsable directo de este gran cambio. Identificó un problema y dedicó su vida a resolverlo. Desde temprana edad, Fernando aprendió a relacionarse con el poder. Su aristócrata familia llegó de Hamburgo, Alemania, en 1840 por motivos que se desconocen. Su padre, Gustavo Monkeberg Bravo, se codeaba con la élite cultural y política de Chile, incluso llegó a ser alcalde de Santiago. Su madre, Beatriz Barros, murió luego de dar a luz a su último hijo. Fernando es el 10º de 13 hermanos. Ella falleció cuando yo tenía entre 4 o 5 años, 4 tal vez. De modo que mis recuerdos de ella son nulos, yo no recuerdo absolutamente nada. La aristocracia de los años 30 acostumbraba a tener muchas sirvientas en sus grandes casonas para que se encargaran de los niños. La relación padre-hijo prácticamente no existía. Casi cada niño tenía su propia empleada, la mamá. Y yo recuerdo perfectamente a mi mamá. Fernando quedó separado de su padre y sus hermanos al ingresar a un internado. Pocas veces recibió sus visitas. Mentir se transformó en una solución ideal para él. Desde pequeño sufre un trastorno que lo acompaña hasta el día de hoy. Su colegio de primaria, Los Padres Franceses, fue testigo de sus primeros engaños. Frente a lo que otros alumnos les era muy fácil, para mí en cambio era absolutamente imposible entenderlo. Como por ejemplo, aprender a leer, a distinguir las letras. Era mal alumno. Los números eran difíciles, las sumas eran difíciles, las multiplicaciones, ¿para qué decir? Las notas malas. Después, claro, y lo he contestado hasta ahora, es que tenía y tengo una dislexia. Y entonces comencé a ver que para que pudiera salir adelante, de alguna forma tenía que estar engañando. Aprendí que había que engañar a esta edad, debo ser franco. ¿Y cómo lo engañaba? Engañaba simplemente aprendiéndome de memoria el silabario mate. Y lo podía repetir de la punta, de la primera página hasta la última. Y siempre parecía que lo estaba leyendo. Fernando tenía un bajo rendimiento escolar. Pese a esto, le permitían seguir en Los Padres Franceses, ya que su padre había construido la iglesia del colegio. Que mi padre era el arquitecto de esta iglesia. Esta iglesia estaba en construcción y se demoró 5 o 6 años. Los mismos que yo estaba aquí. Y entonces era un alumno privilegiado. Y me imagino que por eso no me habían simplemente rechazado. Es cierto, la soledad creo que fue mi cuna en los primeros años de vida. Uno aprende a adaptarse a la soledad. Un día unos compañeros pusieron un petardo bajo el asiento del profesor. Cuando explotó en medio de la clase, el sacerdote indignado exigió al responsable. Los culpables acusaron a Fernando, y esto significó la expulsión del colegio. Su padre, molesto y con poca fe en las capacidades académicas de su hijo, lo internó en el Patrocinio San José. En este internado, que los alumnos llamaban el Presidio San Pepe, las clases comenzaban el 1 de enero y terminaban el 30 de diciembre.
Al estar distanciado de su familia, la única manera que tenía Fernando para salir del encierro era el ser monaguillo, ya que el sacerdote debía salir a dar la misa en algunas casas de la aristocracia. En una de estas salidas conoce a Teresa Aránguiz, una mujer soltera de 70 años que establece una relación muy cercana con Fernando, a quien ve como un nieto. Benedictus in terra gloria tua, ossa in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, ossa in excelsis. ¿Cómo está, Padre Ignacio? Muy bien, ¿y usted, señora Teresa? Bien. ¿Y este niñito? ¿Quién es? Este es mi nuevo monaguillo. ¿Cómo te llamas? Se llama Fernando Monkeberg. El cuerpo de Cristo. Amén. Sin duda que toda la educación que yo recibí fue una educación católica y proveniente de una familia católica. Pasando a duras penas la primaria y dando el examen de bachillerato solo por cumplir, Fernando decide enlistarse en el servicio militar, donde destaca en la función de telegrafista. Y me destaqué nítidamente sobre los demás. El Morse yo lo traducía como si realmente estuviera leyendo las letras. Por primera vez no era necesario mirar las letras, sino que oírlas. Al terminar el servicio militar, Fernando visita a su amiga Teresa para contarle que iba a ser telegrafista. Teresa, sorprendida, le pregunta si prefiere entrar a la universidad. Fernando, por responder algo, le dice que sí, que le gustaría entrar a medicina. Teresa hace llamar a Carlos Casanueva, rector de la Universidad Católica, y le exige que Fernando, un joven de pésimas notas en el colegio, entre a su universidad. El sacerdote, a regañadientes, acepta solo por el hecho de que la gran fortuna de Teresa Aránguiz sería donada a la universidad. Pásale a Monseñor un pastelito. Lleno de inseguridades, Fernando entra a estudiar medicina a la Universidad Católica. Se recibe 7 años más tarde, sin saber aún qué especialidad seguir. Visita a un psiquiatra para que lo asesore. Porque yo le había dicho a él que me sentía con baja autoestima. Y entonces un grupo de psicólogas que trabajaban con él me hicieron los más diversos test de desarrollo mental. Y para mi sorpresa, yo creí que estaban bromeando, es que tenía un puntaje altísimo como si fuera genio. El ahora doctor Monkeberg tenía un coeficiente intelectual de 140 puntos, el límite de la genialidad. El 30 de diciembre de 1951, Fernando Monkeberg se casa con Angélica Vergara. Una lujosa boda corona el noviazgo de 8 años. De ahí en adelante, Angélica será su gran apoyo. Si la mamá de mi papá no hubiera hecho nada, de todas maneras, desde el punto de vista del cariño que nos tenía que dar cuando él estuvo dedicado a sus cosas, y por otra parte también como administradora de nosotros, yo creo que fue la que se dedicó a formarnos.
Bueno, dicen siempre que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Mi mamá, una gran mujer, tiene una personalidad fuerte, nos supo educar a todos, estaba siempre presente. No sé si sería lo mismo sin Angélica. Angélica siempre al lado de Nona, siempre. No sería lo mismo el uno sin el otro. Me encontré con una persona, primero, realmente hermosa en esa época, y creo que todavía lo es. Que esta persona, después de conocernos un año o algo así, me dijera te quiero, es decir, no es que me sorprendió, es decir, me dejó lelo, porque si yo, claro, ni siquiera me habría atrevido a pensarlo, en decírselo, porque un poco era una situación mágica, que uno se temía romperla, si le dijera, mira, yo no te quiero a ti, entonces se rompía toda una situación que estaba creando en la imaginación. Y de ahí para adelante Angélica se encargó de mi vida. El hecho que marca definitivamente al Dr. Fernando Monkeberg es su visita a la población La Legua. Como gran parte de su vida, esta estuvo marcada por el azar. Al salir de la universidad, un compañero de curso lo invita a trabajar un tiempo en esta compleja población. Ahí conocí al párroco, que era el cura Maroto. Me pidió por favor que lo ayudara porque la situación de los niños era muy difícil y se morían en tremendas cantidades todos los días. Y eso fue un contraste, un shock con la que indudablemente no me había imaginado o no estaba en mis planes preocuparme de ese problema. Que La Legua fue mi doctorado, fue mi universidad. Allí tuve un horizonte de lo que se debía hacer hacia adelante. Llegaba a soñar con eso, fíjate que a veces me recetaba mi señora, 4 pastillas, entiéndame, pero no son cada 4 horas, sino que es una pastilla cada 4 horas. Para poder entender un poco más del submundo en que vivían los pobladores de La Legua, Fernando Monkeberg deja corriendo una grabadora en el centro de las viviendas. Esta grabadora duraba 8 horas y captaba todas las palabras que se decían dentro de cada hogar. Y mi trabajo entonces consistió en que después de las 8 horas yo me llevaba el carrete para mi casa y echando la grabadora hacia adelante o hacia atrás contaba las palabras que la madre utilizaba en su conversación diaria. Ese número de palabras era tremendamente limitado. No era el promedio, después cuando terminamos toda la familia, más de 180 palabras. Y que no era que le faltaran palabras, sino que su mundo era un mundo concreto, un mundo del momento, un mundo sin abstracción, un mundo sin ideación, un mundo sin proyecciones al futuro. Una persona normal y corriente de cultura media utiliza entre 2.000 y 3.000 palabras en promedio. El Dr. Monkeberg sigue investigando, lleva a una psicóloga y realizan pruebas para medir el coeficiente intelectual de los pobladores. El resultado es pobre, 80 puntos en promedio, lo que significaba que tenían un retraso mental. En esas condiciones, conversando con el cura, bueno, es que yo no puedo gastar la vida en esto, porque esto es algo que es modificable según lo que yo pienso, pero para modificarlo hay que estudiarlo, porque sobrepasa mucho en la labor que un pediatra puede hacer. Este es un problema tremendamente complejo y quiero conocerlo y quiero investigarlo. Producto de toda la investigación que estaba realizando, el Dr. Monkeberg recibe la beca Guggenheim y decide estudiar bioquímica en Harvard. Se va junto a su familia. Era una aventura increíble, oye, porque nadie se iba en ese momento, estoy menos con tantos niños. Todos me decían, pero ¿qué vas a hacer allá? Va a ser una vida espantosa. Y lo pasamos tan bien como no te imaginas. Todo se arregla. En Estados Unidos tú puedes vivir con la plata que quieras. Haces un presupuesto y vives.
escogí ir a trabajar a un especialista que a mí me llamaba mucho la atención por sus publicaciones en inmunología, que era el profesor David Gitlin. Y él era judío. Y yo diría que tal vez era el único judío que debió existir en la Facultad de Ciencias de Medicina o de Salud. Y entonces en torno a él había una cierta discriminación. Y como yo tenía un apellido que bien pudiese estimarse de que era también judío, y yo había elegido ir a trabajar con él, un poco yo viví la discriminación que a él se le hacía. Luego de años de estudio, el Dr. Monkeberg logra concluir que la desnutrición en los primeros 6 años de vida afecta directamente a los procesos cognitivos del ser humano, o sea, a su inteligencia. Al descubrir esto y ver que se puede combatir, vuelve a Chile. De regreso al país, mientras trabaja en la Universidad de Chile, Monkeberg se da cuenta que necesita de apoyo gubernamental para establecer políticas de salud de gran alcance. Yo creo que la solución de la desnutrición tuvo múltiples vías, pero sin duda la vía del doctor Monkeberg, que fue a través de todo su equipo, en crear conciencia a nivel de la clase política de la importancia de darse por la solución de la desnutrición. Próximo a la elección presidencial de 1970, Monkeberg convence a los 3 candidatos de entonces, Salvador Allende, Jorge Alessandri y Radomiro Tomic, a mejorar el sistema de salud pública en el futuro gobierno. De la universidad muchas veces lo que se investiga, lo que se logra saber, para que llegue a ser solución para los problemas reales de las personas, toma mucho tiempo, hay muchas barreras, muchos obstáculos, mucha competencia desleal. Y esto Monkeberg lo lograba saltar, digamos, a codazos y a gritos y a convicción y a sonrisa, a astucia y habilidad y a seducción. Toda la mezcla, digamos, de las habilidades de una persona para lograr llevar un problema para el cual se sabía que tenía una solución al efecto en la población, en este caso en los niños. En este acto se firma el decreto promulgatorio. En tiempos de la Unidad Popular, Monkeberg participa activamente en políticas para mejorar la salud pública. La campaña del medio litro de leche para cada niño es impulsada por él. Sin embargo, su esposa Angélica quiere salir del país. El no tajante de su marido cambió sus planes. Tuvimos que quedarnos nomás, pues. No, mira, en ese momento teníamos una plata ahorrada para irnos. Y ahí compramos estas parcelas, 30 hectáreas para allá compramos, que era donde teníamos gallinas y cerdos con la Eugenia Costaval, en una porquería de plata, y con ese el resto de la plata que teníamos economizado, ella y yo también, porque no era solo yo, bueno, echamos a andar el negocio. Un día me dijo, mira, por esta vía de que tú comienzas a dedicarte a los desnutridos no vamos a llegar a ninguna parte, porque evidentemente que los desnutridos no pagan. Así que de aquí en adelante, de la responsabilidad de ser proveedora, de ser tu proveedor, voy a ser yo la proveedora. Así que se encargó del lío. La leche que se repartía en los consultorios era una leche en polvo que la población le atribuía virtudes o defectos más bien perversos sobre la alimentación, y consideraban de que la leche que se repartía en bolsas de plástico sin ninguna adorno era leche de mala calidad. Por lo tanto no la usaban o la despreciaban o la vendían. Entonces él tuvo la idea genial de trabajar con un grupo de marketing de la Universidad de Chile, su universidad de toda la vida, y con ellos buscar una fórmula para que esta leche tuviese una imagen de mercado, y crearon la leche purita. Y con esta leche purita lograron hacer entender a la población, a las madres que la recibían, que estaban recibiendo un valor que tenía un precio en el mercado. Bajo gobiernos de distintos signos políticos, él tuvo la habilidad de buscar alianzas, dado su gran prestigio científico justamente,
a que se le escuchara. Muchas veces algunas personas lo tomaban y lo señalaban como una especie de contradicción, traición, seguir trabajando con un gobierno que no respetaba los derechos fundamentales. Pero en ese tiempo los niños se seguían muriendo igual. Por lo tanto había que trabajar para resolver ese problema y esa era la vocación. A comienzos de 1973, Monkeberg decide crear el primer Instituto de Nutrición de Chile. En este instituto, hace poco más de 30 y tantos años, nació un grupo de científicos que habíamos estado trabajando en un hospital pediátrico y comenzamos entonces a montar el equipo de investigadores multidisciplinario que nos diera la solución. Nació el INTA no en forma regular, no en forma convencional. Nació, aunque parezca raro, por una toma en el año 1973, poco antes del golpe militar. Era un edificio que estaba vacío y nos pareció que era el adecuado. Fernando Monkeberg logró implementar las mismas políticas de salud pública en distintos tipos de gobierno. Su gran mérito fue convencer a cada autoridad y conseguir una continuidad en su lucha contra la desnutrición. Después de 40 años, logró acabar con el problema y posicionó a Chile como un referente de la región. La solución de la desnutrición requirió abogados, requirió agrónomos, requirió veterinarios, requirió tecnólogos de alimentos y muchos otros profesionales que se aglutinaron para ir solucionando toda esta temática. Y creo que eso dio enorme fuerza. Yo creo que Chile es el único país del mundo subdesarrollado que ha logrado eliminar, por ejemplo, la desnutrición de los primeros años de vida. Y lograrla eliminar aun cuando el país persiste subdesarrollado y aun cuando en el país existe la pobreza. Fernando Monkeberg descubrió que la desnutrición infantil generaba daños irreparables en el cerebro de las personas. Estudió, investigó y acabó con este problema en Chile. Fundó el INTA y el CONIN. Trabajó de la mano con la Unidad Popular y con el régimen militar. Ganó el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas. Obtuvo prestigio y reconocimiento a nivel mundial. Fernando Monkeberg, sin duda, una mente brillante. Cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que hacer algo que no todos están dispuestos a asumir los riesgos, cuando hay que ser temerario, yo diría que la soledad es una gran ayuda, porque uno lo convence de que las cosas se hacen o no se hacen.